Deseo extenderles una cordial bienvenida, queridos hermanos, a este canal de Seamos Enseñados por Jehová. Es donde siempre queremos conocerlo más profundamente y amarlo de todo corazón. Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar y revisar juntos nuestra revista La Atalaya del mes de enero del 2022. Tenemos que revisar en esta ocasión el segundo artículo que contiene esta revista. Esto es lo que corresponde para la semana de 7 al 13 de marzo. Es la asignación que tenemos. En cuanto al título de este estudio es Lo que aprendemos de un hermano de Jesús. Es el artículo de estudio número 2. El texto en el que se basa este estudio es Santiago capítulo 1 y el versículo 1, donde dice: Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Sobre el avance dice así: Santiago creció en la misma casa que Jesús, así que conocía al Hijo perfecto de Dios mejor que la mayoría de la gente de aquella época. En este artículo vamos a ver lo que aprendemos de la vida y las enseñanzas de este hermano de Jesús, que llegó a ser una columna de la congregación cristiana del siglo I. Tenemos 19 párrafos de estudio, así que empecemos con el primero. ¿Cómo describiría a la familia de Santiago? Era una familia fuerte en sentido espiritual. José y María se esforzaban por servirle de la mejor manera a Jehová, y Santiago contaba con su hermano mayor que sería el Mesías prometido. Así que no era cualquier familia, era una familia súper especial. El párrafo 2 tiene la pregunta: ¿qué razones tenía Santiago para admirar a su hermano mayor? Bueno, las razones son por lo que se describe en la Biblia, que Jesús conocía muy bien las Escrituras teniendo solo 12 años. Con eso logró asombrar a los ancianos de Jerusalén, que eran unas personas muy preparadas. También tiene que verlo admirado por su habilidad en realizar trabajos de carpintería. Sin duda, con su sabiduría, pues podía hacer cosas maravillosas y él aprendió mucho de eso. Como el hermano Nork dijo en una ocasión: cuando trabajas con una persona, aprendes mucho sobre ella. Y por supuesto, como menciona Lucas 2:52, Jesús tenía la aprobación de Jehová y de la gente, así que sobresalía. Podemos ver aquí en el dibujo que se presenta como José está enseñando a Jesús a hacer algunas labores de carpintería y Santiago lo observa con mucho cuidado y atención, sin duda en su manera de hablar, de hacer las cosas. Debe haber aprendido muchísimo observándolo. Veamos el párrafo 3. ¿Cómo reaccionó Santiago cuando Jesús inició su ministerio? Pues no lo hizo de manera favorable. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 21, se dice que los familiares, donde posiblemente estaba incluido Santiago, fue a Jesús a traerlo y estaba diciendo a la gente que como que disculpen, que se había vuelto loco. Esa es la razón por la cual él no llegó a ser un discípulo de Jesús durante el ministerio que Jesús realizó. Tampoco, según el relato bíblico, estaba al lado de su madre cuando Jesús fue colgado en el madero, porque recuerden que a quien le encargó el cuidado de María fue a su primo, al apóstol Juan. Así que ninguno de los hermanos de Jesús estuvo en esos momentos tan difíciles. El párrafo 4. ¿Qué dos cosas analizaremos? Lo primero, ¿por qué debemos ser humildes? Y segundo, ¿cómo podemos ser buenos maestros? Así que empecemos con el subtítulo: Seamos humildes como Santiago. El párrafo 5 tiene como pregunta: ¿cómo reaccionó Santiago cuando Jesús se le apareció después de resucitar? Lo hizo de manera positiva. En la primera carta a los Corintios 15:7 dice que Jesús se le apareció a Santiago y luego a los demás apóstoles. Y sabemos que aceptó esa visita y reaccionó bien
porque de ahí en adelante él tuvo una activa participación dentro de los cristianos del primer siglo. Se dice, por ejemplo, que él estuvo presente cuando se recibió el Espíritu Santo entre los 120 discípulos en el Pentecostés. También se describe que él fue parte del cuerpo gobernante, según el relato de Hechos capítulo 15, y también se menciona en Gálatas 2:9. Y por supuesto, está la demostración de que él escribió bajo inspiración la carta que lleva su nombre. Esta carta fue escrita a los cristianos ungidos de esa época. En el párrafo 6, ¿qué diferencia hubo entre Santiago y los líderes religiosos de su tiempo? Pues cuando tuvo todas las pruebas de que su medio hermano Jesús estaba vivo, entonces él aceptó todo eso con humildad. Es distinto en el caso de los sacerdotes principales, que ellos buscaban la manera de negar todo lo que estaba a su alcance. Por ejemplo, según el relato de Juan 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro, en vez de ellos asombrarse y reconocer el poder y la procedencia de Jesús, más bien quisieron matarlo a él y a Lázaro para que no quede ninguna prueba de lo que estaba sucediendo. Según el relato de Mateo 28, cuando Jesús resucitó, quisieron que la gente no se enterara y sobornaron a soldados y personas para que no dijeran lo que estaba sucediendo. Así que una clara demostración que Santiago fue humilde y aceptó de inmediato lo que estaba sucediendo. En el párrafo 7 la pregunta es, ¿por qué debemos evitar el orgullo? Porque puede endurecer el corazón. Se lo compara aquí como cuando las arterias empiezan a endurecerse y ya no funcionan bien. Lo mismo sucede cuando uno llega a ser orgulloso, nos cuesta obedecer a Jehová. Eso es lo que pasó con los fariseos. Pero si tenemos esa mala actitud, pues por supuesto los perjudicados somos nosotros al no poder tener la oportunidad de vivir para siempre. Como dice Santiago 3:17, queremos reconocer que la sabiduría de arriba es mejor que la que nosotros podríamos pensar tener. Queremos dejar que la palabra de Dios nos guíe, que el Espíritu de Dios nos moldee y que pueda esto influenciar en nuestros pensamientos y en nuestros corazones para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Y tenemos aquí el dibujo donde se representa a Santiago, ya adulto, haciendo el oficio que su padre José les había enseñado a Jesús y a él, y de repente Jesús se aparece a él. ¿Cuál habrá sido la conversación que tuvieron? Y eso fue una clara comprobación de que Jesús estaba resucitado y por eso empezó a tener una actividad muy positiva y activa en cuanto a ser un siervo destacado de Jesús. Veamos ahora el subtítulo Seamos buenos maestros como Santiago. El párrafo 8 tiene la pregunta, ¿qué nos ayudará a ser buenos maestros? Al igual que Santiago, que no tuvo una preparación académica, nosotros también podemos, con la ayuda del Espíritu de Jehová y la capacitación que Él nos da mediante su organización, podemos llegar a ser buenos maestros. Veamos por eso aquí en el párrafo 9 cómo lo consiguió Santiago. ¿Cómo describiría la forma de enseñar de Santiago? Lo hacía de una manera sencilla, pero usaba la palabra de Dios como la autoridad para enseñar. Y eso respaldaba, eso daba el empuje para que los demás que escuchaban acepten lo que se estaba diciendo. Él no utilizaba palabras difíciles ni razonamientos complicados. Quería llegar al corazón de las personas y la mejor manera de hacerlo era con la enseñanza que Jehová daba. El párrafo 10 tiene la pregunta, ¿cuál es una manera de imitar a Santiago cuando enseñamos? Queremos hacer igual que Santiago, dirigir la atención a la palabra de Dios y mostrarle lo que se puede saber gracias a la ayuda de Él. No queremos sobresalir con nuestra enseñanza tratando de demostrar que sabemos mucho, sino más bien que todo lo que sabemos proviene de Jehová.
Por eso usar la Biblia es fundamental. Siempre una pregunta, se usa un texto bíblico. Cualquier situación, usar la Biblia, para que el estudiante se dé cuenta que allí, en la palabra de Dios, está la respuesta a todo. Queremos realmente usar ejemplos bíblicos para percibir cómo piensa y siente Jehová, y eso sirva tanto para nosotros como para el estudiante. El párrafo 11. ¿Qué problemas tenían algunos cristianos y qué consejos les dio Santiago? Y tenemos que ver aquí Santiago 5, 13 al 15. Dice así: ¿hay alguien entre ustedes que esté sufriendo? Que siga orando. ¿Hay alguien que esté alegre? Que cante salmos. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Y la oración hecha con fe hará que el enfermo se recupere y Jehová lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado. Volviendo a la pregunta 11, ¿qué problemas tenían algunos cristianos y qué consejos les dio Santiago? Por las palabras que leímos, notamos que había una variedad de cristianos que estaban sirviendo a Jehová en ese entonces. Algunos se alegraban, algunos estaban sufriendo, otros cometiendo errores. En términos generales, según algunos versículos que están citados en este párrafo 11, parece que algunos cristianos no eran tan rápidos en practicar los consejos que se les daban. Otros estaban demostrando favoritismo a los que tenían más, es decir, a los ricos. A otros se les hacía difícil controlar la lengua, es decir, decían cosas que no debían en ciertos momentos. Y por supuesto, cuando estaban algunos cometiendo pecados, como vimos en el texto de Santiago 5, 13 al 15, debían acudir rápidamente a buscar ayuda a los ancianos. En términos generales vemos que Santiago no los dio por perdidos. Aunque de manera muy franca decía las cosas, también estaba ayudando a que los débiles busquen la ayuda necesaria, porque demostraba amor a todos ellos. El párrafo 12. ¿Cómo podemos ser positivos cuando ayudamos a un estudiante? Como Santiago queremos ser positivos, pero también ser muy francos con los estudiantes y ser claros en lo que necesitan mejorar en su personalidad y sustituirlos por cualidades cristianas. Puede que a veces nos sintamos un poco temerosos de decirle al estudiante en lo que tiene que mejorar, pensando que ya no querrá estudiar la Biblia. Pero recuerde, si el estudiante es humilde, va a aceptar el consejo. Y si Jehová cree que esa persona tiene un corazón apropiado, es Jehová el que lo atrae a él. Entonces, no tenemos que temer. De eso se encarga Jehová. Nosotros queremos hacer nuestra parte. En el párrafo 13 la pregunta es, ¿qué reconoció Santiago? Y tenemos que leer Santiago 3:2 y también ver la nota. Dice, porque todos tropezamos muchas veces. El que nunca tropieza con sus palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo. Decía la pregunta, ¿qué reconoció Santiago? Él no buscó sacar ventaja de ser conocido como el hermano de Jesús o por los privilegios de servicio que tenía. Por ejemplo, en Santiago 1:16, él llamó en la carta a los cristianos ungidos, les dijo, mis queridos hermanos. Y también en Santiago 3:2, que es el texto que leímos, decía que todos tropezamos muchas veces. La nota dice que se puede traducir, tal como se pone en el párrafo 13, que cometemos errores. Así que él también se ponía en la misma situación que cualquier otro. No se veía con nada especial. Párrafo 14. ¿Por qué debemos estar dispuestos a admitir nuestros errores? Debemos reconocer que los estudiantes de la Biblia pueden pensar que nosotros somos perfectos en el conocimiento, en la manera de entender las cosas o de decirlas. Pero no queremos dar esa impresión, porque va a pensar que jamás llegará a estar en la misma altura que nosotros sin ayuda de Dios. Así que nosotros queremos más bien fomentar que él reconozca que
Todos, incluyéndonos, necesitamos la ayuda de Jehová para encontrar algún principio que nos permita salir de alguna situación difícil que no la vamos a hacer por sí mismas, y también para corregir un error y estar a la altura de los principios de Jehová. Veamos el párrafo 15. ¿Cómo eran los ejemplos que usó Santiago? Y para esto debemos utilizar la lectura de Santiago 3, 2 al 6 y también Santiago 3, 10 al 12. Si leemos primero 2 al 6, dice: porque todos tropezamos muchas veces. El que nunca tropieza con sus palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo. Cuando a los caballos les ponemos frenos en la boca para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos. Aunque sean muy grandes y los impulsen vientos fuertes, son dirigidos con un pequeño timón y van a donde quiera ir el que está al timón. Lo mismo pasa con la lengua. Aunque es una pequeña parte del cuerpo, hace grandes alardes. Y fíjense con qué pequeño fuego se incendia un enorme bosque. La lengua también es un fuego. La lengua representa un mundo de injusticia entre los miembros de nuestro cuerpo, porque contamina todo el cuerpo y, encendida por la gehenna, le prende fuego a todo el curso de una vida. Ahora leemos los versículos 10 al 12. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, no está bien que pasen esto. De la misma boca de un manantial no sale agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Hermanos míos, la higuera no puede dar aceitunas ni la vid higos, ¿verdad? Tampoco el agua salada puede dar agua dulce. Dice la pregunta 15, ¿cómo eran los ejemplos que usó Santiago? Como leímos en los versículos, muy sencillos y la aplicación muy clara. Por ejemplo, se hablaba en Santiago 3:3 sobre cómo a los caballos se les pone un freno en la boca y con eso se dirige todo el cuerpo. O también hablaba en el versículo 4 que los barcos, aunque pueden ser muy grandes, pero son dirigidos por un timón pequeño en comparación al tamaño del barco. Y asimismo indicaba que la lengua puede producir el mismo efecto, que aunque es pequeño, pero puede producir como un fuego daño que después sea irreparable. Y si vemos en el versículo 10 al 12, se está haciendo varias comparaciones, como que de un manantial no pueden salir agua dulce y amarga, o que una higuera no puede dar aceitunas, o una vid no puede producir higos. Algo tan sencillo que era fácil que las personas lo entiendan. Así que, gracias a esa excelente enseñanza, muchos conocieron la verdad y, por supuesto, esa manera de enseñar la aprendió de su hermano Jesucristo. El párrafo 16. ¿Por qué debemos usar ejemplos eficaces? Porque, como en el caso de los ejemplos de Santiago, impactan y ayudan a recordar verdades importantes. Estas ilustraciones hacen que en la mente del oyente vivan las imágenes, cobren vida y, por supuesto, esto les permita recordarlos más adelante. Llegan a ser ejemplos eficaces. En este dibujo tenemos aquí la representación de cómo Santiago está bajo inspiración escribiendo lo que estaba dirigiéndose a los cristianos del primer siglo para que eso les motive a actuar. Y dejó muy claro todo lo que se decía, de tal manera que cuando se leyó esta carta a las congregaciones, podemos ver ahí que ellos entendieron, desde el más pequeño hasta el más mayor, entendía lo que se trataba de decir. Era algo sencillo, claro y eficaz. Veamos un ejemplo de esto en el párrafo 17. ¿Por qué es tan eficaz el ejemplo registrado en Santiago 1, 22 al 25? Bien, tenemos que leer entonces los versículos. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Porque si alguno oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira
y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra, y él será feliz en lo que haga. La pregunta 17 decía: ¿por qué es tan eficaz el ejemplo registrado en Santiago 1, 22 al 25? Porque la lección era muy clara, y eso era lo que quería Santiago, impactar. Que no es suficiente leer la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica. Y la comparó a un hombre, que si alguien está delante de un espejo y ve los ajustes o cambios que debe hacer antes de exponerse a la vista de los demás y no lo corrige, no sirve de nada. Lo mismo aplicaba aquí a la Biblia. Si la leemos y vemos que debemos hacer ajustes en nuestra personalidad y no lo hacemos, quiere decir que no ha servido de nada el leer la palabra de Dios. Un claro ejemplo del impacto que puede tener un buen uso de las ilustraciones al enseñar. Párrafo 18. ¿Qué 3 cosas debemos hacer al usar un ejemplo? Primero, asegurarnos de que el ejemplo encaje con el tema que estamos tratando. Segundo, debemos usar un ejemplo con el que las personas se puedan identificar fácilmente. Y tercero, hagamos que la lección quede clara, tal como lo que se ha visto en el caso de Santiago. Ahora, el párrafo también menciona que si no tenemos ideas de qué ejemplos usar, pues podemos usar el índice de las publicaciones Watchtower bajo el tema ejemplos, y ahí habrán muchas comparaciones que nos darán una idea para nosotros utilizarla. Por supuesto, no queremos hacerlo para sobresalir delante del estudiante, sino más bien ayudar para que esa persona haga los cambios y sea parte de la familia de Jehová. Párrafo 19. ¿Cómo demostramos que amamos a nuestra familia espiritual? Como lo hizo Santiago, aprendiendo con los hermanos, relacionándonos con ellos y, por supuesto, participar en la predicación, en la enseñanza juntos. Y así nosotros podemos imitar la forma de Santiago. Él aprendió de Jesús, estando con él, observándolo, escuchando, aprendió, y después, cuando llegó a ser un discípulo, pues lo puso en práctica. También podemos hacerlo nosotros. Ahora tenemos las preguntas de ¿qué contestaría? ¿Por qué debemos ser humildes? Porque esto nos permitirá obedecer a Jehová más fácilmente. Dejaremos que Él moldee nuestra personalidad con la ayuda de su Espíritu Santo y su palabra, y también eso va a hacer que influya en nuestros pensamientos y en las decisiones que tomamos día a día. La otra pregunta: ¿por qué debemos enseñar de forma sencilla? Porque nuestro deseo es motivar a aplicar lo que se aprende. Queremos complacer a Jehová, y eso es lo que deseamos hacer con los estudiantes, que ellos quieran agradarle a Jehová y no a nosotros. Así que queremos que entiendan bien lo que se está transmitiendo. La otra pregunta: ¿por qué debemos usar ejemplos eficaces? Porque deseamos que el estudiante visualice lo que está escuchando, como Santiago usaba un timón como ejemplo, el fuego, o lo que se ponía en la boca a los caballos para dirigirlos. Todo eso impactaba y dejaba muy clara la lección que trataba de enseñarse. Y es lo que deseamos conseguir con los estudiantes. Tenemos entonces aquí nuestro estudio de la revista La Atalaya para esta semana de 7 al 13 de marzo. Esperamos aprovechar la ocasión para escuchar los comentarios de nuestros hermanos y también participar nosotros. Recordamos, el tema de este estudio es lo que aprendemos de un hermano de Jesús, el artículo de estudio número 2. Esperamos seguir conociendo mejor a Jehová y, por supuesto, siendo enseñados por Él.